Hoy me tocó asistir a un informativo del gobierno que los alumnos de cuarto año se tienen que someter a una prueba que sea influyente tanto en su titulación como en la acreditación de las carreras de pedagogía. Yo lo que pensé al principio de que cada carrera iba a tener las preguntas dependiendo de su especialidad, sobre conocimientos específicos que tienen que manejar sobre las mismas. Y bueno, en el transcurso de la información se especificó que los ramos de filosofía y de idiomas que no fueran el inglés no iban a tener preguntas específicas de su especialidad. Y ahí vino mi pregunta a la persona que nos está informando. En primer lugar, eh, porque es muy complicado que filosofía no tenga preguntas de especialidad. Por segunda vez este año quiso eliminar filosofía como ramo obligatorio, y yo lo que expuse es por qué no entiende el gobierno que filosofía es la madre de toda la ciencia y que si específicamente los que vayan a titularse de filosofía no tengan preguntas de su especialidad, se pueden leer dos cosas. Una, que el gobierno no tenga capacidad para formular preguntas de filosofía, o dos, que definitivamente el gobierno le quiere hacer creer a Chile que filosofía no es importante. Con respecto a que hayan ramos como alemán, árabe, francés, que no tengan preguntas de especialidad, es algo bastante complicado. Yo le eh, expuse al que nos informó que en los países desarrollados no son profesores de un idioma, son profesores de idiomas. Manejan por lo menos 3 idiomas y generalmente son polilingües. Entonces, que el gobierno no solo le quiera meter en la cabeza a los que estudian pedagogía que filosofía no es importante, sino que si el ramo no es inglés, no es un título validante, es bastante complicado. Yo creo que lo que se lee específicamente de que el gobierno no tenga capacidad de hacer preguntas estandarizadas para alemán, para árabe, para francés, es también que quiere invalidar esa pedagogía. Y más allá, el problema es súper grave porque eh, ¿cuándo tiene el gobierno que tener la facultad de cometer la dictadura, de decir no sirven los profesores de alemán? ¿Qué pasa si el gobierno no quiere impartir alemán como aprendizaje obligatorio, pero hay una serie de alumnos particulares que sí le interesa por desarrollar el idioma alemán, francés, árabe, chino mandarín o cualquier idioma? Eh, yo creo que el gobierno no puede ser tan dictatorial que quiera influenciar o cortar la capacidad y la idea de los futuros docentes. Yo creo que nadie puede decir que alemán no es importante, un idioma súper difícil. No cualquier persona va a estar capacitada para titularse de profesor de alemán. La carrera de árabe tiene una simbología que realmente es bastante compleja, así como el japonés, Corea del Sur, el chino mandarín. Aparte de tener lenguaje escrito, tiene lenguaje simbólico. No cualquier mente va a ser capaz de tener pedagogía en árabe o licenciatura en árabe. ¿Y cuándo el gobierno se le debería dar la facultad para decir esta pedagogía no sirve, el árabe no sirve, el alemán no sirve, el francés no sirve? Ya es cierto que inglés es el idioma universal, pero ¿cuáles son los profesores y las carreras que nos sirven? ¿Puede el gobierno tener esa facultad?
Si hay universidades que imparten leyes y muchos de los que hacen clases jamás fueron pedagogos, son abogados. En las mismas carreras de medicina hay mucha gente que no tiene pedagogía, sino que son médicos. Muchos médicos hacen clases en la carrera de medicina. Entonces, ¿qué es lo que no tiene pedagogía? ¿Qué es lo que no debería tener pedagogía? ¿Y cuándo el gobierno tiene o debería tener el poder para decir alemán no sirve, árabe no sirve, francés no sirve, filosofía no sirve? ¿En qué momento el gobierno tendría que tener el derecho de ser dictador sobre los ramos que sirven o no sirven? Por ejemplo, si dicen que existen carreras como pedagogía en danza, pedagogía en teatro, si el gobierno nos dice que teatro es un contenido mínimo obligatorio, ¿acaso eso lo convierte al teatro como un taller inválido, como un ramo inválido? No tiene validez porque el gobierno no le da obligación. No sé si me entienden el planteamiento, los que escuchan la grabación. ¿En qué momento el gobierno tiene el poder de la dictadura sobre la educación? ¿En qué momento el gobierno tiene derecho a decir pedagogía en danza no sirve, pedagogía en teatro no sirve, pedagogía en filosofía no sirve, pedagogía en alemán, inglés, árabe no sirve, chino mandarín no sirve? ¿En qué momento el gobierno tiene derecho a decir las pedagogías que nos sirven? Porque al no tener pregunta especializada para todos los ramos que nombré, también de cierta forma las quieren invalidar, quieren demostrar que no le sirven al sistema. Y si Chile se ubica un poco, ¿cuáles son los países que tienen mejor educación en el mundo? Canadá, Singapur y Corea del Sur. ¿En qué momento el gobierno de Chile, conjunto con el Ministerio de Educación, se creen crack de lo que debe certificarse y acreditarse como pedagogía y el juicio de lo que se tiene que condenar como inválido e infructífero para pedagogía? ¿Qué es lo que no se debe enseñar? ¿En qué momento los aprendizajes se deben limitar? A mí me lamentó mucho que la grabación anterior, que tenía 14 minutos, la hice del PED hacia acá, me di cuenta que fue censurada por el Servicio de Inteligencia de la Policía. Espero ahora no tener que repetir la grabación. ¿Qué es lo que no se debe enseñar? Miren el pasto hermoso que está acá. ¿Acaso uno no tiene que enseñar también cómo mantener un pasto hermoso en un cultivo? ¿Qué es lo que no se debe enseñar? Yo creo que todo se debe enseñar y que en ningún momento el gobierno debería tener el poder de decir alemán no sirve, chino mandarín no sirve, filosofía no sirve, danza no sirve, pedagogía en danza no sirve, pedagogía en teatro no sirve. Educación cívica, eliminémoslo de los contenidos mínimos obligatorios. ¿Por qué el gobierno de Chile tiene que tener el poder de no ser cuestionado? ¿Por qué el gobierno de Chile tampoco tiene que recibir críticas con respecto a la falta de criterios que tienen, por ejemplo, para la prueba que están creando? No pueden estar improvisando porque no son capaces de hacer algo concreto por la calidad de la educación, por la reforma educacional. No tienen capacidad de dar universidad gratuita. Inventan una prueba improvisada que se tiene que hacer ahora mismo, en el 2016. Va a ser la primera vez que se va a dictar. Yo creo que incluso una estrategia política, porque como el próximo año hay elecciones, va a cambiar el gobierno, ya Michelle Bachelet no va a ser presidenta, quizás por eso ni siquiera tienen la responsabilidad de darle la información a la universidad un año antes de que se comience a impartir
específicamente esa prueba de que debería ser en todos los ramos de conocimiento específico y que ya yo veo que si no tienen la capacidad de darle preguntas específicas a todos los ramos que tienen título de pedagogía, perdón, es también una improvisación, están tratando de dar golpe en el aire, porque el gobierno de Michelle Bachelet específicamente no hizo nada por la educación. Ya yo lo último que me enteré fue algo tan asqueroso, que hubieron universidades que esa beca que puso Lavín en el gobierno de Piñera, que ahora muchos chicos tienen una tarjeta azul con la que pueden sacar cosas en restaurantes, en almacenes, en muchos lugares, comen en la universidad, muchos con eso. El gobierno se atrasó 4 meses en muchas universidades en dar esa beca. Por lo tanto, el gobierno de Michelle Bachelet robó una cantidad impresionante de esa beca a los estudiantes y ahora, como quieren tapar las reales falsedades que han hecho, como quitarle 500 millones al Instituto Nacional, al Lastarria y al Barros Borgoño, quieren tapar la plata que le han quitado los propios estudiantes, porque yo estoy segura que Piñera puso más plata por los estudiantes que Bachelet, y es lamentable. Quieren tapar lo que no han hecho por la educación superior, lo que jamás han hecho por la educación primaria y secundaria, porque comenzaron hablando que la educación gratuita, perdón, la educación específicamente la jornada completa era porque iban a haber media jornada de taller artístico y deportivo, que eso es efectivo en Argentina, pero es voluntario, la otra media jornada de talleres artístico y deportivo. ¿Y qué fue finalmente esa jornada completa? Duplicación de contenido. ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesores en el fondo? Vomitar una cantidad impresionante de contenido en poco tiempo. Al año siguiente el alumno no recuerda casi nada de lo que aprendió el año anterior, porque es un vómito de conocimientos, pero no hay aprendizaje significativo con respecto a las unidades que uno debe desarrollar, porque ni siquiera el gobierno da un tiempo eh, coherente para que uno pueda profundizar en los conocimientos. Y ahora, como llevo 13 minutos, espero que no sea censurada esta grabación y no tener que repetirla, ¿ya?